Monseñor Ricardo Esati fue reelegido presidente de la Conferencia Episcopal de Chile por un nuevo periodo de 3 años en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Bueno, en la oportunidad, la Iglesia Católica defendió el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y reiteró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, esto poco más de una semana de las elecciones presidenciales también en nuestro país y queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Germán. Bien, a ver, las conclusiones que se pueden sacar de acá es que obviamente la Iglesia Católica mantiene una postura que es conocida hace mucho tiempo atrás, pero también hemos visto la opción, incluso por la forma en cómo se ha planteado el Papa, de que hay temas valóricos que podrían ser abiertos a discusión. ¿Qué tan abierto puede ser todo esto? Claro, lo que han hecho los obispos en este mensaje es tratar de ayudar al discernimiento de los católicos, ¿no? No es un voto marcado, no es una inducción, no es una manera de señalar que la Iglesia Católica está por determinado candidato que rechaza a otro, sino recordar algunos valores fundamentales como son el derecho a la vida, el matrimonio y la familia, y faltó ahí en el resumen un tercero, sí, que es la justicia social, donde ellos mencionan distintos, la brecha escandalosa de las desigualdades, también la situación de los pueblos originarios, entre otras varias, recordándolo como un conjunto de valores. Monseñor Esati recordaba el día viernes que lo valórico no es solamente lo sexual, que lo valórico también tiene que ver con impuestos, tiene que ver con justicia social, tiene que ver con la inserción de las personas en situación de pobreza, con el respeto de las comunidades locales en el drama del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, es un momento en que la Iglesia está mirando el proceso que se está viviendo en Chile y que está simplemente iluminando el discernimiento que cada católico va a hacer en conciencia, en ningún momento tratando de vulnerar esa libertad que cada uno tiene. Ahora, cuando hablamos de valores, la Iglesia Católica, ¿cómo puede seguir trabajando o fortificando o entregando un mensaje con valores que históricamente han pertenecido a la Iglesia Católica, pero que desde el punto de vista de la discusión política están muchos de ellos estrampados, están siendo cuestionados? Por ejemplo, el tema del aborto, el matrimonio homosexual, por poner algunas de las temáticas. ¿Cómo entra la Iglesia Católica a jugar un rol en ese contexto, cuando políticamente hablando, a una semana de las elecciones, son temas que están casi aceptados por la gran gama de los partidos políticos? Claro, siempre con una total independencia y con un respeto por los órganos del Estado y además por la autonomía de los poderes democráticos. La Iglesia nunca, siempre ha privilegiado la democracia. Pero la Iglesia tiene la opción, dentro de su forma de ver las cosas, de que quizás ciertos temas tienen que ser ampliados o tienen que ser conversados o pueden ser transformados, ¿o no? A ver, siempre la discusión en las esferas que corresponde es válida y es legítima. De hecho, la Iglesia Católica muchas veces ha sido invitada al Poder Legislativo, a distintas comisiones que están abordando temáticas que son de interés de la Iglesia, a entregar su parecer sobre cada una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia no es colegisladora, la Iglesia no está llamada a gobernar, a decidir cuáles son los artículos que deben estar en la Constitución y en las leyes. Pero sí hay presión de por medio, ¿no? Bueno, presión entendida en qué sentido. Si está entregando un mensaje a los católicos para que iluminen su voto, para que lo disciernan, es simplemente porque está cumpliendo con su deber pastoral. Cuando se emite una declaración, por ejemplo, aludiendo a los candidatos, por ejemplo. Claro, se alude a candidatos, pero en ningún caso se dice que una determinada candidatura no es católica o está lejana del voto cristiano. Ese es un discernimiento que debe hacer cada creyente en el momento en que va a tomar su opción. Lo primero que se dice respecto de la elección en este mensaje es la necesidad de ir a votar. Se recuerda que para un cristiano, aunque la ley diga que se puede no votar, para un cristiano es un deber moral participar en los procesos democráticos. Luego se dice que ante esta elección, y como cada ciudadano, cada elector lo hace en conciencia, a los católicos se les invita, ¿cierto?, a recordar algunas indicaciones fundamentales para la Iglesia. Pero el discernimiento es libre. Probablemente hay obispos que van a votar por candidatos distintos. Probablemente hay muchos candidatos que incorporan valores cristianos en una o en otra determinada área. El discernimiento, ese no lo va a hacer un obispo por mí. Ese lo hace cada persona en su libertad de conciencia, iluminado por su razón, algunos por su fe, otros por sus convicciones. Ahora, dentro de la evolución, obviamente, del ser humano hay muchas formas de pensar y muchas, quizás, discursos
o planteamientos que han ido variando con el correr del tiempo, acomodándose a la realidad que se está viviendo. Lo digo esto y hago esta pequeña reflexión pensando en, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida, que es algo fundamental y que todos hablan del derecho a la vida, pero mirado desde distintas perspectivas puede dar pie para distintas discusiones. Por ejemplo, el tema del aborto en casos muy específicos. Derecho a la vida que está protegido, consagrado, pero por otro lado también que en el momento específico o especial hay que proteger la vida o del hijo o de la madre, así lo plantean algunos. ¿La Iglesia Católica puede entrar en ese nivel de discusión, de conversación, o hay ciertos límites que no son transables? A ver, la Iglesia lo ha aportado desde la perspectiva de la ética y con consideraciones para cada uno de los casos en que se han planteado. Pero fundamentalmente, cuando la Iglesia plantea el derecho a la vida, lo plantea en la perspectiva del derecho a la vida de una persona humana, una vida digna y plena. Algunos lamentablemente reducen la reivindicación del derecho a la vida simplemente como el derecho al parto. La vida digna no se acaba en el momento en que una mujer tiene a su hijo en el contexto de su familia. La vida digna continúa. Por lo tanto, defender la vida significa también defender las condiciones dignas en que esa familia puede tener a ese hijo, incluyendo salud, educación, acceso a un sueldo ético que permita que esa familia pueda crecer y desarrollarse en dignidad. Por lo tanto, el derecho a la vida no es solamente una reivindicación contra el aborto y contra la eutanasia, es también dignidad durante el curso de la vida de un nuevo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, hay varios temas que podríamos seguir hablando, ojalá en otra oportunidad, pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes, pues. Que esté muy bien. Muy bien.